¿Qué tal? Video tutorial número 9 del curso de HTML5. Empezamos una parte práctica del curso en el que vamos a profundizar en las posibilidades que nos ofrece este nuevo estándar web. Aunque cuando hablamos de HTML5 a estas alturas creo que ya debería estar claro que estamos hablando más que de un nuevo estándar. Estamos hablando realmente de la conversión de HTML en una plataforma de desarrollo web que va camino de convertir el navegador en un auténtico sistema .NET online. En esta parte práctica crearemos varios juegos mediante el uso de HTML5, CSS y JavaScript que nos van a permitir trabajar con las funcionalidades fundamentales que introduce HTML5. Y para empezar vamos a crear un juego de memoria que nos va a permitir practicar con algunos de los elementos que ya hemos visto en el curso y otros que iremos viendo, como dibujar polígonos, colocar texto dentro del canvas, programar distintas técnicas para representar la información, ver cómo trabajar con el tiempo, cómo programar pausas y cómo calcular la cantidad de tiempo transcurrido, algo que suele ser muy importante siempre en los juegos. Y también en este caso en concreto veremos técnicas para aprender a situar los elementos de una aplicación de modo aleatorio, en este caso ver cómo poder barajar las cartas que van a formar el juego. Para esto vamos a construir dos versiones de este juego de memoria visual. En la primera versión del juego que vemos a la izquierda usaremos polígonos para las formas que aparecerán en las cartas, y en el segundo utilizaremos fotos. Estas dos versiones tendrán algunas diferencias, lo que nos permitirá trabajar con algunas características concretas de HTML5. Pero de momento vamos a empezar explicando desde el código las partes en común que tienen estas dos versiones. Vemos para empezar las dos versiones del juego en funcionamiento, aunque es un juego muy conocido y me imagino que todos ya sabemos cómo funciona. Pero aquí vemos cómo tenemos sobre la mesa las cartas colocadas de espalda. Al ir pulsando sobre ellas tenemos que ir localizando donde se encuentran las cartas iguales. Cuando aparecen dos cartas iguales, como vemos, desaparecen. Cuando hayamos conseguido casar todas las cartas, aquí nos aparecerá el número de coincidencias y el tiempo que tardamos en resolver el juego. Esta es la segunda versión, que utiliza fotos en lugar de polígonos dibujados en el canvas. El funcionamiento es exactamente el mismo. Tenemos que localizar las fotos que coincidan y cuando las localizamos desaparecen, y cuando las localicemos todas, a ver si lo hacemos en un momento, aquí esta, aparece el final, el tiempo que hemos tardado en resolver el juego. Para empezar, antes de escribir nada de código, y como se debe hacer siempre que se quiere desarrollar alguna aplicación, vamos a resumir cuáles son los requerimientos necesarios para poder crear estos juegos.
Para empezar, las versiones digitales de los juegos, en este caso de un juego de cartas, requieren modos para poder representar esas cartas tanto de espalda, que todas van a ser iguales, como de frente, en la cual tiene que aparecer en cada una imagen diferente, bien en una de las versiones polígonos o bien fotos en la otra. La aplicación tiene que ser también capaz de decirnos cuáles son las cartas que concuerdan, que coinciden entre sí, y también saber en todo momento dónde se encuentra cada una de las cartas sobre la mesa. Además, los jugadores tienen que recibir feedback de parte de la aplicación, interactuar con el juego, que tiene que indicarles el número de aciertos, el tiempo transcurrido, por ejemplo. Así que el juego tiene que ir mostrando las caras de las cartas cuando el jugador pulse sobre ellas, y después de pulsar 2 debe parar durante un tiempo para que el jugador pueda verlas. El juego también tiene que ir mostrando en cada momento el número de pares que se han encontrado, y cuando el juego haya finalizado tiene que indicar el tiempo total que el jugador ha necesitado para completarlo. En estas dos versiones del programa que vamos a hacer, la de los polígonos y la de las fotos, estos son requerimientos comunes, aunque ya veremos que utilizaremos algún método distinto. Esto que estamos haciendo no deja de ser el modelado de nuestra aplicación, en lugar de con los muñequitos de UML, con los de los Simpson. Pero sí que es imprescindible esta planificación previa siempre que quieras desarrollar una aplicación. Y una vez que tenemos determinados los requisitos clave, podemos hacer un sumario con las funcionalidades concretas que necesitará nuestra aplicación, en este caso nuestro juego. Sumario que vemos en pantalla, las funcionalidades clave para las dos versiones. Tiene que poder dibujar el dorso de las cartas, tiene que barajar las cartas antes de que un jugador haga una selección inicial, utilizando para ello un array de elecciones que no se repita. Tiene que detectar cuando un jugador pulsa sobre una carta y distinguir si se trata del primer o del segundo clic. Al detectar una pulsación o un clic sobre una carta, tiene que mostrar la cara de esa carta en concreto, bien dibujando un polígono en la versión con dibujo, o bien mostrando la fotografía en la segunda versión del juego. Tiene que ocultar los pares de cartas cuando el jugador consiga que coincidan dos de ellas. Y también tiene el juego que contar con los medios apropiados para responder cuando el jugador lleve a cabo alguna acción inesperada. ¿Qué hacer si el usuario pulsa la misma carta dos veces, o si pulsa en un lugar vacío donde estaba una de las cartas que ya se ha ocultado, por poner algún ejemplo? Y por último, desde luego, también el juego tiene que llevar un sistema de medición del tiempo para saber el tiempo transcurrido desde que se inicia el juego hasta que el jugador consigue casar todas las cartas. Una vez que tenemos claro lo que tiene que hacer nuestra aplicación, pues el siguiente paso sería empezar a escribirla, y desde luego antes de nada saber qué lenguajes de programación vamos a utilizar. En este caso será HTML5, CSS y JavaScript, los lenguajes que nos permitirán implementar el juego.
Y a partir de aquí, pues ahora es todo el trabajo de taller, el de la rutina. Empezamos por determinar la estructura general HTML del documento, cómo vamos a dibujar los rectángulos, cómo vamos a utilizar las imágenes, cómo tendremos que crear las rutas de los segmentos de una línea para dibujar en el elemento Canvas, qué funciones preconstruidas vamos a utilizar y cuáles vamos a tener que crear nosotros mismos, qué objetos vamos a necesitar, qué arrays, qué formularios, etcétera. Por ejemplo, ya tenemos que saber que HTML5 y JavaScript incluyen características como por ejemplo el evento timeout o el uso de objetos date para el cálculo del tiempo transcurrido. También ya sabemos, porque lo hemos visto en el curso, cómo podemos dibujar y escribir textos en el canvas de HTML5. Así que ahora es el momento de utilizar nuestros conocimientos en programación para desarrollar la aplicación. Ya dijimos antes que nadie olvide que HTML5 es un cambio muy importante en la red, pero se trata de una plataforma. Para poder desarrollar en esa plataforma vamos a tener que utilizar lenguajes de programación y en este caso JavaScript es el más adecuado. Por eso, si te quieres preguntar cuáles son los límites de HTML5, la respuesta es así de simple: los límites que tenga JavaScript. Porque HTML5 pone el escenario, como por ejemplo el canvas que utilizamos en este juego, pero a ese escenario hay que darle vida, y la vida se le puede dar con un lenguaje de programación como JavaScript. Incluso con CS3 también se pueden hacer algunas cosas. Por eso es increíble escuchar, leer por ahí en tantos sitios hablar de un juego o de una aplicación hecha con HTML5, lo que hay que llegar a oír. No se hacen juegos ni aplicaciones en HTML5, se hacen juegos y aplicaciones que pueden ejecutarse, o como se suele decir, que corren sobre HTML5, pero están hechos con un lenguaje de programación como JavaScript, por ejemplo. No creo que sea necesario a estas alturas explicar que HTML y también HTML5 son lenguajes marco o lenguajes de marcado, que también se llama así. Y habrá, porque en este mundo hay de todo, quien confunda un lenguaje de marcado con un lenguaje de programación, y así nos va. Un lenguaje de marcado no tiene funciones, no tiene variables, no tiene condicionales, no tiene loops, desde luego no tiene clases y objetos. La importancia de HTML5 es que convierte ese lenguaje marco en una auténtica plataforma de desarrollo, como estamos viendo en este curso. Pero sobre ella, sobre esa plataforma, hay que desarrollar con algún lenguaje de programación. En estos últimos años, la aparición primero de Ajax, luego de jQuery y otros muchos frameworks basados en JavaScript, y más recientemente HTML5 y CSS3 están convirtiendo el navegador en una auténtica plataforma comparable a la plataforma .NET o a Java Enterprise Edition, pero plataforma online y orientada a la red, algo que enlaza con la filosofía de Google y Chrome. Me comentaba alguien el otro día la frase que aparece en la entrada del curso: he visto el futuro y está en el navegador, que le parecía muy buena. A mí también, pero ni mucho menos es mía. Se trata del eslogan oficial de HTML5 que puedes ver en su web y que dibuja el futuro, el navegador convertido en un auténtico sistema operativo en un mundo permanentemente conectado. Esto no es para nada una alucinación poética, es un proyecto muy sólido
en el que llevan empeñados. No estaría nada mal hacer historias sobre la gestación de HTML5. Están empeñadas muchas de las empresas más importantes del mundo actual, no solo del mundo que tiene que ver con la red e informática, sino del mundo actual. Hablamos de Google, hablamos de Mozilla, hablamos de Apple y desde luego también hablamos de Adobe, y en el que parece que también últimamente hasta la propia Microsoft también se ha implicado, y que en el fondo lo que intenta es eso, convertir el navegador en un sistema operativo como puede ser Windows o el iOS de Apple. Adobe, que ya ha implementado HTML5 y CSS3 en Dreamweaver, y justo estos días también ha hecho público Wallaby, una herramienta que permite convertir Flash a HTML5. Como seguro que sabes, a poco que lo hayas usado, Flash permite producir en muchos formatos, desde GIF animados a PDF, y no solo desde luego SWF. Pues en estas posibilidades desde luego no podía faltar HTML5. Es decir, que Flash y todo el ecosistema que lo rodea, como Flash, como Air, como Catalyst, sí que sabe readaptarse a las nuevas realidades en la web. Incluso está a la vanguardia, lleva años estando a la vanguardia. Y realidad que resume muy bien en este banner de Friends of Edge, un lugar magnífico sobre libros de programación. Esta polémica HTML5 o Flash no tiene sentido ninguno de lo que estamos hablando, y Adobe lo está demostrando, es de HTML5 y Flash. Que los que intentan convertir esto en un enfrentamiento entre HTML5 o Flash realmente es que no tienen ni idea. Esto quiere decir que HTML5 no va a cubrir funcionalidades que hasta ahora se cubrían con Flash. Desde luego que sí, en el tema de vídeo y audio, por ejemplo, en el desarrollo interactivo, como ya vimos en los últimos años con jQuery, es algo indiscutible, pero es que eso nadie lo discute. Lo que sí que no que se discuta, sino que es algo que cualquiera que conozca la red sabe perfectamente que va a ser así, es que sigue habiendo un terreno amplísimo para Flash. Una empresa, la antigua Macromedia, que ha demostrado siempre estar en la vanguardia de la experimentación y el desarrollo. En el último player de Flash, por ejemplo, incluye un sistema de renderizado 3D realmente magnífico. Muchas empresas ya han indicado, por ejemplo de vídeo, que no pueden utilizar HTML5 ya que no cuenta con los soportes de seguridad y control que necesitan, y que es lo que le ofrece Flash. En juegos sigue siendo enorme la diferencia que nos permite usar Flash respecto a, y repito, no HTML5 sino JavaScript. Se puede hacer lo mismo en juegos con JavaScript hoy que se hace con Flash. Pues claramente no. En el futuro se podrá, pues ya veremos, pero ya veremos también lo que en el futuro es capaz de hacer Flash, que ha demostrado siempre una gran capacidad de innovación. Pero este tema, no podía ser de otro modo, ha desatado un nuevo tsunami de barbaridades en la red. Flash tira la toalla, principio del fin, los apocalípticos en su salsa, como siempre. Entre los trabajadores de Adobe y de la antigua Macromedia se encuentran muchos de los mejores expertos en el mundo del desarrollo web. Conocen desde hace años la importancia de HTML5, como en su momento lo vieron con Ajax o con jQuery. Por eso, en contra de esa versión por encima de todo desinformada, con gente con muy poca idea de lo que se está cociendo de verdad, en el mundo de Adobe han apostado claramente por integrar esa nueva tecnología en su desarrollo.
Flash desde hace mucho tiempo permite que lo que se produce con esa aplicación tenga una salida, pues por ejemplo como GIF animado o como PDF, ni mucho menos tiene que producir solo como SWF. Pues siendo así, ¿cómo no va a evolucionar esta herramienta para permitir una salida que sea compatible con HTML5? Con lo que estamos diciendo ahora, que el código de programación que se usa en Flash pueda utilizarse dentro de la plataforma HTML5, que esa es la auténtica realidad y eso es lo que permite Wallaby. ¿Cómo puede nadie deducir de esto que se trata de la muerte de la aplicación, de la muerte de Flash? Es una auténtica desinformación e incluso falta de memoria. Hace ahora un año, en abril de 2010, aquí tienes una noticia donde aparece: Adobe ya presentó un pack para el iPhone que permitía algo muy similar, hacer cualquier aplicación de Flash compatible para el iPhone sin necesidad de utilizar un plugin. Eso hizo que Apple llevara a cabo un cambio en los términos de su App Store para impedirlo, prohibición que tuvo finalmente que levantar, aquí lo vemos en la otra noticia, ante el miedo a la estampida de los desarrolladores, que son los que le han dado el gran vigor que tiene en la actualidad Apple. Pero esto demuestra que ya no es nada nuevo, que claramente Adobe quiere jugar en el mundo de HTML5, sabe que va a ser el terreno de juego del futuro. Eso es que no lo discute absolutamente nadie. Pero ¿qué tiene que ver eso con la muerte de Flash? Y aquí tenemos en Adobe Labs este package para el iPhone, que ahora justo será sustituido por Wallaby, pero ya digo, una prueba de cómo Adobe sabe que el juego va a ser en HTML5 en gran medida. Así que hablar del fin de Flash es que es algo sin sentido, como la aplicación. Hablar del fin del plugin SVF que se usa de Flash, pues tampoco, ni siquiera el plugin va a desaparecer. La aparición de Wallaby significa que en este momento una persona puede crear una aplicación o un juego con Flash y producirlo como un archivo SVF para usar con el Flash Player, con el plugin de Flash en cualquier navegador. Pero esa misma aplicación o juego puede producirlo con un código compatible con HTML5, sin necesidad por tanto de tener que usar el plugin, y que funcionará en los dispositivos de Apple, en el iPhone, en el iPad, por ejemplo. Resumiendo, decíamos que HTML5 es la plataforma sobre la cual hay que desarrollar con algún lenguaje de programación. Pues en este caso, ese lenguaje de programación se usaría ActionScript, el que usa Flash, reconvertido, eso sí. ¿Para qué es necesario entonces el plugin? Se podría plantear. Bien, es una buena pregunta, pero la respuesta es que no se consigue las mismas funcionalidades de momento, y durante mucho tiempo va a ser así. Si alguna vez llega a conseguirse, no tiene las mismas funcionalidades el juego o la aplicación que se ejecute sobre el plugin o que se ejecute directamente en el navegador. ¿Cuándo podría ser factible, por tanto, la desaparición del plugin de Flash en los navegadores? Pues con lo que llevamos visto, yo creo que ya debería estar claro el día que con JavaScript se pueda hacer lo mismo que se hace con Flash. ¿Y es eso factible a día de hoy? Pues jQuery, por ejemplo, ha demostrado que muchas cosas sí y mejor, y eso seguirá, irá a más. Pero Flash también seguirá. Ya decíamos que en su último player incluye, por ejemplo, un sistema de renderizado 3D realmente espectacular, y como decía antes, su integración con Flash, con Air, ahora con Wallaby, y su incansable capacidad de innovación, como llevan demostrando desde hace años, pues nos lleva a pensar que tenemos Flash, desde luego, y plugin de Flash para muchísimo tiempo. Desde luego que se trata de un tema realmente interesante y nos permite profundizar en mucho de lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología en la web. Pero
pero justo por eso es tan triste y una muestra del penoso nivel en la teoría de desarrollo tecnológico el que muestran tantas personas que reducen todo este tema a que va a morir Flash, como si fuera una película de dibujos animados. Y repito que no me refiero solo a bloggers, que los hay, sino también a los medios tradicionales. Estamos ante uno de buenos ejemplos de esos falsos topicazos de la red que repiten como loritos medios como El País, como ABC o como El Mundo, que yo recuerde que haya leído sobre este tema y dando esta versión de HTML5 que está acabando con Flash. En fin, ha quedado un poco largo, pero creo que para nada se sale del tema global que estamos tratando. Es importante entender, más allá de las nuevas etiquetas o del modo de escribir el código, este objetivo de HTML5 como plataforma, el germen de un auténtico sistema operativo online. Así que creo que profundizar en estos temas teóricos nos permite tener también una base y una perspectiva más amplia de cuál es el futuro desarrollo en la web y intentar huir de esos tópicos y esos análisis tan simplistas que a veces tenemos que soportar. Pero ahora sí empezamos ya con la escritura del código de nuestro juego. Vamos a empezar creando la versión del juego que utiliza polígonos en las cartas. Empezamos con una estructura básica HTML y en primer lugar en la cabecera vamos a colocar el tag con el tipo de contenido, el charset y un título sin más. Y a continuación creamos el contenido del cuerpo. Como vemos aquí, para empezar creamos un elemento canvas, al que le damos también una id de canvas y un ancho y un alto. Entre las etiquetas de apertura y cierre del canvas incluimos un mensaje de advertencia que aparecerá si el navegador no admite este elemento de HTML5. Seguimos con un salto y iniciamos la construcción del formulario con el que vamos a interactuar con el usuario. Para empezar, un mensaje, pulsan dos cartas para ver si coinciden. Aquí creamos el formulario y primero un campo de texto que es el que va a funcionar como contador, donde se irá indicando el número de aciertos que va consiguiendo el jugador. Aquí ponemos número de coincidencias y empieza con un valor de 0 y un tamaño de 1 porque como máximo puede tener 5 aciertos, que son el total, así que tiene valor de 0 a 5 con un dígito en el campo llega. Y un segundo campo de texto también con un string delante, tiempo tomado para completar el puzzle, el nombre que llamamos es transcurrido, después haremos referencia a él en el código, y de momento el valor en blanco y un tamaño de 4 porque aquí van a ser los segundos que tarda en completar el juego. Damos un tamaño de sobra ya que podrían ser hasta 9.999, así que con esto llega. Así tenemos el cuerpo, de momento si lo vemos en el navegador. Aquí lo tenemos, el formulario que acabamos de crear con los dos campos de texto y el texto escrito, y aquí se encuentra el canvas que de momento no tiene ningún contenido. Ahora vamos a aplicarle un CSS sencillo al formulario. Cuando se está haciendo un ejemplo práctico como este, es mejor mantener lo más limpia posible la interface para que no se complique más el código y vayamos a lo fundamental. Así que simplemente le damos unas normas muy básicas con un ancho, un margen, un color de fondo y para los campos de texto que estén alineados a la derecha sin más. Con lo que ahora tenemos aquí la salida. Desde luego puedes modificar el CSS del modo que quieras.
Y continuamos añadiendo una función init dentro de la etiqueta del body mediante el uso de onLoad, con lo cual esta función se ejecutará inmediatamente cuando se cargue la página y nos permite iniciar nuestra aplicación. Aplicación que empezamos a desarrollar con la creación del objeto carta. Cuando tenemos en las manos una baraja física podemos verla y tocarla. Cada baraja tiene un frente y un dorso, y los dorsos son iguales en todas las cartas. Si las usamos para jugar podemos determinar la posición de cada carta sobre la mesa y decidir si se muestra de frente o de espalda. Pues para implementar un juego de ordenador tenemos que representar, tenemos que codificar toda esa información. La codificación, que es la parte esencial de la creación de aplicaciones con ordenador, no solo en juegos, pero también en juegos. Si has hecho alguna cosa en el campo de la programación, ya sabrás que prácticamente nunca hay un único modo de implementar una característica en esa aplicación. Siempre contamos con diferentes estrategias que nos permiten alcanzar un mismo objetivo, y seremos nosotros los que tengamos que decidir cuál de esas estrategias es la mejor o la que se adapta mejor a nuestras necesidades. Pues nuestra estrategia para manejar las cartas en el juego se basará en emplear un objeto que vamos a definir nosotros mismos, lo que se denomina un objeto definido por el programador, y al que vamos a llamar carta. Y en JavaScript crear un objeto definido por el programador incluye escribir la función constructor, y esa función tiene que llamarse como el objeto, por tanto la función que vamos a crear, a la que llamaremos carta. La ventaja de usar este tipo de objetos es que JavaScript nos provee ya con la notación dot, la notación punto, que es lo que vamos a necesitar para poder acceder a la información y el código de los objetos que pertenezcan a este tipo, sean de la misma clase. Y le daremos a este objeto carta propiedades que contendrán la localización de las cartas, un valor SX y SY, las dimensiones con un ancho y un alto, e incluiremos también un puntero, una función que va a dibujar el dorso, la parte de atrás de las cartas, que para todas será igual, y para cada case la información que especifique el front, el frente apropiado, también para cada una de las cartas, que tiene que ser distinto. Esta es una de las diferencias que habrá en las dos versiones, en la que muestra polígonos y en la que muestra imágenes. En la que muestra polígonos, la información, el valor de la información, lo que nos indica es el número de lados que tienen que ser dibujados en el canvas. Lo veremos un poco más en detalle. Y si es para las fotos, entonces en la cara de cada carta habrá que indicar una referencia a un objeto imagen que hemos creado. Vamos a empezar a escribir el código JavaScript, y lo vamos a hacer para seguir un orden, empezando por escribir las variables que vamos a necesitar en todo el código. Variables que aquí vemos para ganar tiempo. Pondré ahora en el video tutorial una imagen en la que se explica de modo resumido lo que hace cada una de ellas. Posteriormente, cuando vayamos escribiendo el código, haremos referencia a alguna más en concreto. Aquí puedes ver todas las variables que vamos a usar en la aplicación con la utilidad de cada una de ellas. Puedes bien parar ahora para verlo, o marcar el segundo en el vídeo para volver en un momento que quieras entender mejor cualquiera de estas variables. Creo que es el mejor modo para ir rápido con la aplicación. Empezamos con las funciones, y vamos a empezar con la función init, que es la que se ejecuta cuando se carga el cuerpo de la página, como ya vimos en el body con el onLoad
init. Pues esta función, que es la primera que vamos a crear, aquí la vemos, en la cual en la primera línea usamos la variable ctx, una de las que definimos antes, y dentro de ella usamos getElementById para obtener el contexto del canvas en el que vamos a desarrollar el juego. Recuerda que hemos hablado de los contextos en el canvas en el videotutorial del curso dedicado a este elemento. En este caso el contexto, como vemos, es 2D. Seguimos en la segunda declaración de la función, guardando en una variable a la que llamamos canvas1 el propio canvas, al que accedemos de nuevo con getElementById, y vamos a usar el contenido de esta variable para añadir un listener, que es lo que hacemos en la tercera línea. Listener que, como vemos, se dispara cuando se pulsa sobre cualquier punto en el canvas, y que lo que hace es llamar a la función elige, función que crearemos más adelante y que es la que nos va a permitir determinar cuál de las barajas es la que se ha elegido. Después llamamos a la función hacer baraja, que será otra de las que creemos y que será la encargada de crear la baraja de cartas. Y a continuación accedemos al formulario, al que, si recuerdas, hemos dado un name de f, que es el que aquí vemos. Y dentro del formulario accedemos al contador, al que le damos un valor de 0 para empezar, y accedemos al campo al que llamamos transcurrido, donde va a aparecer el tiempo que se tarda en completar el juego, y le damos de inicio un valor en blanco. Siguiente paso, usamos la variable tiempo inicio para crear un nuevo objeto de la clase preconstruida de JavaScript date, y usamos de esta clase number y getTime para obtener el tiempo transcurrido. Y finalizamos esta función init llamando a la función barajar, que es la encargada de colocar las barajas sobre la mesa de modo aleatorio cada vez que iniciemos un juego, y función que también crearemos. Decíamos antes que la aplicación cuenta con una clase a la que vamos a llamar carta, y vamos a crear su constructor, constructor que tiene que llamarse como la clase y empezar con una letra mayúscula. Así que aquí la vemos, esta es la función que nos va a permitir configurar los objetos carta, y que será llamada a su vez por la función hacer baraja, que será la siguiente que creemos, y función a la que llamamos, si recuerdas, dentro de la función init. Así que en función init llamamos en hacer baraja, y en hacer baraja, que creamos en un momento, es donde llamamos a carta. Centrándonos en el constructor carta, vemos que le pasamos como parámetros sx, que configura la coordenada horizontal, si, la coordenada vertical, s ancho y s alto, el ancho y el alto de la carta, e info, que en este caso es el número de caras que va a tener el polígono que tenemos que dibujar. Como podemos ver en el código, usamos la palabra clave des para acceder a la información concreta del objeto carta sobre el que se haya pulsado. Y en dibujar usamos la función dibujar dorso, que hace justo eso, dibuja el dorso, la espalda, igual para todas las cartas. Vamos ahora a ver, y vamos a dejarlo aquí de momento en este vídeo tutorial que se está haciendo muy largo, la función hacer baraja. Hacer baraja, función que, como dijimos, es llamada desde el init. Función que lo que hace es crear
la baraja de cartas con los distintos, en este caso, los distintos polígonos, porque esta función hacer baraja es la que muestra más diferencias entre las dos versiones del juego. Es donde se crean los objetos carta y en unos tiene que crear polígonos. Se hace mediante el almacenamiento del número de lados, que puede ser de 3 hasta 8 en cada uno de los objetos carta. Mientras que en otra versión, que es con fotos, lo que se hace es configurar un array al que llamamos pares, y es donde se lista el nombre de los archivos imagen de la foto. Pero de momento vamos a ver esta función para las cartas con polígonos. De entrada en la pantalla las cartas aparecen de dorso, de espalda, y todas son iguales, pero la información que tienen que contener cuando les demos la vuelta es diferente. En un principio cada una se encuentra en una posición fijada, porque la función barajar, como vemos, está al final de la función hacer baraja. Así que en un principio las cartas siempre aparecen en la misma posición. Vemos más en detalle el contenido de la función. Para empezar, como vemos, creamos una variable i, que es la que vamos a utilizar en el loop for. En las dos líneas siguientes creamos dos variables, a carta y b carta, que van a contener cada una de ellas la información del par de cartas que estemos utilizando. Las variables cx y ci, en la que vamos a guardar la posición x e y de la primera carta. Y a continuación iniciamos un loop que realmente va a ser el encargado de dibujar el frente de cada una de las cartas, en el que puede aparecer desde un triángulo hasta un octógono de 3 a 8 lados. Por eso ponemos en los valores, como vemos, de i igual a 3 a i menor de 9, y vamos aumentando el valor para que aparezcan esos posibles lados del polígono de 3 a 8. Dentro del loop, lo primero que hacemos es crear una nueva carta. Recuerda que creamos la clase, el constructor de la clase hace un momento, y le pasamos los valores que serán los de la localización de la carta sobre la que se pulse. Y a continuación usamos push para ponerlo sobre la mesa, como si el jugador que esté dando pusiera la carta sobre la mesa. Y hacemos exactamente lo mismo para la carta B. Añadimos un margen para separar las cartas, que no aparezcan pegadas una a otra, que haya una separación. A carta y B carta dibujar, con lo cual llamamos a la otra función dibujar poli, que crearemos en el próximo vídeo tutorial, y que será la encargada de, a través de esta información, dibujar los polígonos en el frente de la carta. Y por último, como vemos, se usa la función barajar, también, que crearemos mediante el uso de matRandom para colocar las barajas de forma aleatoria en la mesa. Vamos a dejarlo de momento aquí. Incluiremos los archivos, en este caso vamos a incluir dos archivos con el video tutorial, uno con el código con lo que llevamos hecho hasta ahora, y otro con el código de esta primera versión del juego, memoria polígonos 2 irá, para diferenciarlos, completo. Así el que quiera puede ir viendo lo que queda, que es justo lo que trataremos en el siguiente vídeo tutorial. Se trata de un juego completo y por lo tanto complejo, pero seguiremos viendo todas y cada una de las funciones que utiliza. Pues nada más por hoy. Sobre Jesús Conde, nos vemos.